Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, que ayer aprobó en general el proyecto que rebaja el quórum para reformar la actual Constitución, esto por cierto en escenario en que gane el rechazo, desde los 2/3 actuales a 4/7. Diputados oficialistas realizan gestiones para que el Ejecutivo ingrese urgencia a la iniciativa, lo que podría concretarse la próxima semana. Gonzalo Holguín, muy buenos días. Hola, Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Catherine, Tomás, auditores, muy buenos días. Sí, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general por 11 votos a favor y un solo voto en contra la reforma constitucional que rebaja el quórum de la actual Constitución, la de 1980, a 4/7, precisamente para poder realizar reformas constitucionales. La propuesta será votada en particular el martes y posiblemente podría verse en sala el miércoles para la iniciativa pueda eventualmente volver a la Cámara Alta a tercer trámite. Pero aquí es donde el voto en contra de la bancada del Partido Republicano puso la alerta y aceleró alguna gestión de parte de parlamentarios de la comisión para conseguir que el gobierno pueda poner una urgencia a la iniciativa. Esto se debe a que el comité parlamentario necesitaría unanimidad o un alto nivel de apoyo al menos para poner en tabla una iniciativa de reforma que hay que recordar no tiene urgencia. Y preocupa que esa bancada pueda frenar el avance o hasta que se lleguen a presentar más indicaciones que puedan seguir retrasando el trámite. Es en ese escenario que el Ejecutivo habría aceptado y estaría por ingresar en los próximos días la urgencia legislativa de suma urgencia para que de esa manera el proyecto pueda despacharse el Senado si avanza con indicaciones o reformar oficialmente la Constitución del 80 si los cambios se rechazan. La jefa de bancada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, planteó que ese voto en contra de la bancada republicana, uno de los primeros contra la iniciativa en el Congreso, da una señal de una resistencia a los cambios que preocupa. Ahora, el Partido Republicano vota en contra de la posibilidad de generar cambios con la Constitución de 1980 y creo que solo da cuenta de la inexistencia de voluntad por parte de los sectores de oposición. La posibilidad de cambios, de garantía de un mejor vivir está en la nueva Constitución, más allá de los quórum que se puedan modificar en la de 1980. Esta no es una discusión de quórum, es una discusión de pilares sobre los cuales queremos comenzar a construir. El presidente del Partido Republicano, el senador Rojo Edwards, planteó su voto disidente en la tramitación en la Cámara Alta con una abstención a la propuesta y su argumento central tenía que ver con cuestionar un debate inerte que no interesaba a la ciudadanía y quitaba tiempo de otros temas más relevantes. Pese a que no quiso dar declaraciones durante la sesión que votó en general la reforma, el diputado republicano Luis Fernando Sánchez dio luces respecto de que a su juicio podría traer complicaciones bajar el quórum para aprobar algunas iniciativas muy complejas, pero también insistió en esto, en la poca importancia que tiene, según él, para los chilenos. Sería bastante interesante ver los problemas que evidentemente se generan rebajando el quórum de reforma constitucional a 4/7 con el resto de los quórums supramayoritarios. Evidentes problemas que se generan cuando cosas importantes tú las dejas sujetas a quórums muy bajos. Una vez más, aquí estamos discutiendo una cuestión que en el mundo real, en la calle, el chileno común y corriente no lo está pidiendo, no tiene idea ni siquiera que estamos discutiendo de eso. En la bancada del Partido Socialista hubo problemas de comunicación durante los últimos días. En el Senado parecían no conocer que había diputados de su partido que iban a presentar indicaciones a la propuesta. En estricto rigor, la indicación que fue anunciada y presentada a todo esto por separado por los diputados socialistas Leonardo Soto y Juan Santana es la reforma del partido que está en la Comisión de Constitución del Senado. Bajar además el quórum de las leyes orgánicas constitucionales y de quórum calificado. En este momento el partido tiene que tomar una decisión. Si perciben que el trámite se puede retrasar producto de sus propuestas, estarían dispuestos a retirarlas, pero si la urgencia del gobierno se llega a ratificar, van a perseverar. Juan Santana aseguró que la reforma de la ADC que llegó desde el Senado es insuficiente. El proyecto presentado por senadores de la democracia cristiana es insuficiente para terminar con los cerrojos de la Constitución del año 80. Hemos presentado esta indicación cuyo objetivo es disminuir el conjunto de quórums y exigencias que contempla nuestra actual Constitución, para que los sectores de derecha puedan manifestar con hechos concretos su voluntad de que hoy día sí están por los cambios. La propia democracia cristiana no ha escondido su molestia posibles indicaciones porque saben que podría retrasar la tramitación. De hecho, el jefe de la ADC en la Cámara de Diputadas y Diputados lo calificó como absurdo precisamente porque hay dos iniciativas que irían al mismo destino al mismo tiempo, una en la Cámara, otra en el Senado. La tarde del miércoles, el senador Matías Walker, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, comprometió un esfuerzo en ese lugar para que la reforma del PS, que está en la comisión que preside, se vote y se vaya a sala la próxima semana y así no sea necesario cambiar el proyecto de 4/7.
Ese es el compromiso, lo hemos conversado con el presidente del Senado, por eso pusimos en tabla el proyecto ayer, tabla de nuevo la próxima semana para que se pueda votar. Bueno recordárselo a Chile Vamos. Incluso en la Constitución del 80, la propuesta de la Comisión Ortúzar era que las leyes orgánicas tuvieran un quórum de mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. Bien, el problema con el caso de las gestiones de la democracia cristiana para ver si es que la reforma del PS puede avanzar no es menor. Pese a que ya ha habido conversaciones con el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, lo dijo el propio senador Matías Walker, habría buena disposición a colaborar. En la Cámara Alta cuentan con la resistencia de un sector de la oposición que podría oponerse a la iniciativa, y de hecho es ese escenario el que podría complicar incluso que se llegue a aprobar la reforma del Partido Socialista en el Senado, por lo cual eso indicaría que el camino posible o el más probable, el más razonable, es en vez el de conseguir modificaciones en la Cámara Baja. Todo esto depende, por cierto, de que el Ejecutivo termine de ratificar este mensaje positivo que le habría dado a algunos parlamentarios de oficialismo de que podría generar una urgencia suma para esta iniciativa. Catherine Tomás. Gonzalo, a ver, el problema da la impresión que hay votos para bajarle el quórum a los 4/7, eso está claro. Y la diferencia estaría en las leyes orgánicas constitucionales o las leyes con quórum calificado, ¿no es cierto? En definitiva, ese es el tema, ¿no es cierto? En la Cámara Baja estamos viendo que la resistencia no sería tanta. Me parece que solamente en la UDI, en Renovación Nacional, les parece que estarían mayoritariamente por apoyar también las LOC y las leyes orgánicas constitucionales y de quórum calificado. ¿Para rebajar los quórum, dejarlo con quórum simplemente mayoritario, un quórum normal o algún super quórum? Claro, esto se llama la armonización de texto, ¿no? Exactamente. Cuando la reforma constitucional es el mecanismo por el cual se cambia por supuesto, un texto constitucional y tiene un quórum más alto posible que existe dentro de ese texto, todos los que vienen más abajo tienen que correspondientemente bajar también. Eso es la armonización de texto que se está buscando para que de un pie de 2/3 se pase a 4/7, para que otro de 3/5 también se pase a 4/7 y que también en el caso de quórum calificado sea también por mayoría simple, aunque ahí hay algunos que observan que el tema de los 78 votos que se necesitan para proyectos de quórum calificado ya está definido. Entonces en realidad solo estamos hablando de que las LOC se tienen que acomodar. Ese es el argumento y esa teoría, la tesis de la armonización, es una tesis que suscriben suficientes parlamentarios como para decir que también posiblemente podría aprobarse en la Cámara. Posiblemente, Tomás, estamos hablando que el problema final aquí será en el Senado si es que las indicaciones se aprueban. Claro, lo que pasa es que algunos dicen que, por ejemplo, podría ser la mayoría de los diputados en ejercicio y no de los presentes. O sea, se entra ya a al tema microscópico de la política y de los quórum, ¿eh? Por eso te hago la pregunta. O sea, se empiezan a discutir incluso ese tipo de cosas. Ya, estamos atentos, pero lo que pasa es que aquí la tercera vía, por lado y lado, existe. Da la impresión. O sea, no es solamente aprobar o rechazar, porque están todas estas proposiciones de modificaciones a lo que se aprueba y lo que se rechaza. Gracias, Gonzalo. Gracias, buenos días. Chao, Gonzalo, hasta pronto. El Comando de Movimientos Sociales por el Apruebo envió una carta al presidente Gabriel Boric solicitando que el gobierno imprima más textos del proyecto de nueva constitución para entregarlos a la ciudadanía. El ex convencional Manuel José Sandón sostuvo que en el rechazo no se oponen a esta idea, pero que también quieren distribuir copias. Agustín Morel con detalles. Con la idea de que el mayor número de chilenas y chilenos pueda tener acceso a la propuesta de nueva constitución, en el Comando de Movimientos Sociales por el Apruebo solicitaron, mediante una carta dirigida al presidente Gabriel Boric, que se impriman más textos y aumente la distribución. En el equipo acusaron que la primera entrega de ejemplares auspiciada por el gobierno no llegó a un número significativo de territorios a nivel nacional. Junto con esto, destacaron que muchas organizaciones sociales se quedaron al margen de la repartición y que es fundamental un incremento en la difusión, con el fin de informar a la ciudadanía antes del plebiscito. Así lo mencionó el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores y vocero del Comando, Carlos Díaz. Y para poder llevar adelante, como la ley lo señala, este proceso en forma informada, tenemos que entregar esta nueva constitución a las y los chilenos. Nosotros como organizaciones sociales hemos tenido serios problemas para que se nos entreguen ejemplares de esta nueva constitución. En el rechazo no se oponen a esta idea, pero sostuvieron que es fundamental que la entrega sea transversal. El ex convencional de Renovación Nacional, Manuel José Osandón, insistió en que la entrega no ha considerado al comando del rechazo, por lo que pidió que ser incluidos en una eventual repartición.
no nos oponemos a la entrega ni a la impresión del texto completo, puesto que allí la gente puede apreciar los serios problemas que tiene esta propuesta constitucional. Y en ese sentido, mientras más copias se puedan disponer, pero ojo, más copias de forma transversal, yo creo que es mejor y sube el nivel de la discusión. En Movimientos Sociales por el Apruebo agregaron en la misiva que se debe considerar a los distintos comandos para la distribución. El ambientalista y vocero de Aprueba por Chile, Ezio Costa, respaldó la idea de imprimir más ejemplares, pero cuestionó las críticas de la derecha y afirmó que la distribución le corresponde al Estado y no a los comandos. Creo que la repartición de los textos constitucionales debe ser algo que hagan los organismos públicos, no los comandos. Los comandos están abocados a sus propias campañas, está muy bien. El informar sobre la nueva constitución es un deber del Estado. En primera instancia, el gobierno distribuyó 900.000 ejemplares repartidos en lugares y oficinas públicas en las capitales regionales. En los movimientos sociales sostuvieron que, si no se consideran los comandos, la entrega de textos debe darse en lugares como centros de salud, establecimientos educacionales y organizaciones comunitarias. 8 de la mañana, 36 minutos. Una encuesta que indica que el 70% de la población mapuche entre las regiones del Biobío y los lagos están en desacuerdo o muy en desacuerdo en ser un estado independiente, mientras que el 59% de los consultados aseguró que no se justifica el uso de la fuerza para reclamar las tierras. Estos son parte de los resultados que reveló la encuesta CEP, la encuesta del Centro de Estudios Públicos, acerca de la percepción del pueblo mapuche en diversos temas. Consulta que además reveló que los principales problemas tienen que ver con seguridad, educación y salud, y de ahí hay varias lecturas respecto de si efectivamente el proyecto de constitución, la propuesta que está haciendo, que hizo finalmente la convención, se adecua finalmente a esos temas que son los más relevantes para estos encuestados. Óscar Valenzuela nos cuenta más. Encuesta realizada por el Centro de Estudios Públicos y que se aplicó entre las regiones del Biobío y los lagos a personas que se autorreconocen como mapuches y también a quienes no se consideran de la etnia pero que viven en el territorio, y que reveló diferentes resultados. Se consultó sobre qué tan de acuerdo estaban los encuestados con establecer un estado mapuche independiente, totalmente separado de Chile, y el 70% de los mapuches rurales consultados dijeron que no. La cifra subió aún más en mapuches urbanos, quienes en un 74% se manifestaron en desacuerdo o muy en desacuerdo. La coordinadora del área de opinión del CEP, Carmen Lefulón, entregó más detalles respecto de la consulta. La pregunta en que se les hace directamente se indaga sobre, que es la primera que mencionaba, sobre si un Estado independiente, y claramente la opción mayoritaria y abrumadoramente mayoritaria es que no, ¿no es cierto? La gran mayoría de la población, tanto la población mapuche no quiere que sea un Estado independiente como la población no mapuche. Un reconocimiento que somos parte de un mismo territorio. En relación a conflictos, los consultados apuntaron en casi un 60% que el principal foco de conflicto es con las forestales, luego con carabineros y la relación con el Estado y las comunidades. En ese sentido, el gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, cree que las empresas del sector tienen un desafío relevante. Creo que hay un desafío muy relevante del mundo forestal para poder reducir esa brecha. Se ve una brecha incremental desde el estudio que ocurrió el año 2016 al presente. Para nosotros como región del Biobío, el mundo forestal es muy importante porque buena parte de la vida de las personas acá se hace desde el mundo forestal. Probablemente es un desafío que se está instalando para el mundo forestal. Los datos revelan además que existe un bajo nivel de confianza en los convencionales que fueron electos con escaños reservados para pueblos originarios. En ese sentido, más de la mitad de los encuestados creen que Chile debe ser un Estado-nación donde convivan personas sin distinción de culturas, pueblos o naciones. La encuesta se realizó a un universo de 2.915 personas mayores de 18 años entre las regiones del Biobío y los lagos entre los meses de febrero y julio de este año. Como le hemos contado siempre, hace ya varias ediciones de Radiograma, se viene discutiendo a nivel nacional qué se puede modificar, qué no, quiénes están de acuerdo o no para modificar el actual borrador que se va a proponer en el plebiscito del próximo 4 de septiembre. Y el presidente de la República, Gabriel Boric, instó hace algunos días a llegar a un acuerdo antes del plebiscito. Antes había dicho que era después, pero ahora antes del plebiscito, acerca de lo que se podría proponer a la ciudadanía en cuanto a modificaciones del actual borrador constitucional. Hubo una reunión anoche entre el presidente de la República y el Partido Comunista en Viña del Mar. Se discutió esto y el Partido Comunista estableció que sí están de acuerdo, pero sí estableció los límites acerca de lo que la frontera, los límites que no se podían
sobrepasar en el caso de llegar a un acuerdo para eventuales modificaciones. Claro, y Marcos Barraza, que fue convencional, que es militante del Partido Comunista y que reconocen que es muy ligado, un hombre de confianza de la directiva del partido, decía cuáles eran los 5 mensajes que son los límites finalmente del Partido Comunista respecto de un eventual compromiso de cambios antes del plebiscito. Entonces decía... Lo dijo en una entrevista con Mega. Eso, en la televisión, en Mega. 1, que el Partido Comunista está dispuesto a sentarse a la mesa de negociaciones y promover perfecciones al texto constitucional antes y también después del plebiscito. Dijo también que el debate y los ajustes a la propuesta de nueva constitución no pueden ser amplios, no pueden ser ni amplios ni genéricos. O sea, específicos. También dijo que el Partido Comunista apuesta a precisar a escala legislativa los cambios y no comprometer voluntades en un texto, acá insiste, en un texto que sea impreciso y ambiguo. Tampoco, dijo, se pueden traspasar los límites de las grandes transformaciones que propone el texto de la Convención, ni superar los contornos ya establecidos. Y su 5º punto de defensa o límite es no defender lo obrado por la Convención Constitucional. O sea, dijo, no habrá cheques en blanco. El partido dice que señalan que los comunistas solo están dispuestos a que el acuerdo sea firmado por todos los presidentes de partido bajo una negociación rápida que no se extienda más allá de inicio de la semana entrante. O sea, este viernes comienza, por lo tanto, además la franja televisiva. Por lo tanto, el Partido Comunista pone límites, pone fronteras a un eventual acuerdo antes del plebiscito. Les contábamos también acerca de un grupo de diputados de la Democracia Cristiana que pidió a la Contraloría que investigue al ministro Giorgio Jackson. Esta solicitud la ingresaron ayer en la Contraloría, diputados de la ADC, pidiendo que se investigue al ministro de la Secretaría General de la Presidencia por supuesto intervencionismo de cara al plebiscito. Esto después de que hace más de una semana se transmitiera en el Comité Político Ampliado, en donde participan presidentes de partido oficialistas, que será su cartera la que recibirá propuestas de modificaciones a la nueva Constitución desde las colectividades para poder armar un solo texto que logre generar consenso. ¿Se requiere a usted que se investiguen los dichos del señor ministro Giorgio Jackson Drago en cuanto a que será la Secretaría General de la Presidencia el organismo encargado de la recepción de las propuestas de los partidos oficialistas con el objetivo de lograr confeccionar un documento que comprometa reformas a la propuesta de nueva Constitución en el evento del triunfo del apruebo? Se lee en el escrito ingresado ayer, el que fue firmado por el jefe de bancada de los diputados de la Democracia Cristiana, Erika Edo, y la diputada y vicepresidenta del partido, Joana Pérez, ambos parlamentarios por el rechazo. Y según dicen en este texto, resulta grave y preocupante lo que está sucediendo desde el Poder Ejecutivo, desde donde pareciera no importar atender al mandato jurídico constitucional, contraviniendo directa y constantemente las reglas que resguardan el Estado de Derecho, encontrándonos viviendo un nivel de intervencionismo electoral que no había sido conocido en el país en contextos democráticos, siendo el último precedente histórico el plebiscito de 1988 que se llevó a cabo en el país en el periodo de la dictadura, dice. Además dicen que resulta evidente el actuar al margen de las normas que regulan las competencias y atribuciones de esta autoridad ministerial, proponiendo únicamente generar condiciones para el evento del triunfo de la opción apruebo, no existiendo referencia alguna a la opción de rechazo, desatendiendo u omitiendo en su actuar y decisiones una alternativa que no solo representa a los chilenos y chilenas, sino que es la opción que marca mayor tasa de adhesión de acuerdo con las últimas encuestas ciudadanas. Para Edo, recibir en la SECPRES y en el corazón de la moneda las propuestas para la reforma del apruebo son el mayor signo de intervencionismo electoral que me ha tocado ver, dijo, desde octubre del año 88 en medio de la dictadura. Insistió, dijo, le quiero decir al gobierno muy directamente, si esa es la escala de valores, igualarse con la dictadura en el intervencionismo electoral, le quiero decir al ministro Jackson que por Dios que está lejos de los valores de chilenos y chilenas. La idea de que Jackson sea el que canalice las propuestas también fue cuestionada por la presidenta del PPD, por Natalia Piergentili, pese a que junto con el Partido Liberal ya prepararon un documento con modificaciones. Hoy en día, cuando se necesita un acuerdo político, la Secretaría General de la Presidencia no puede ser un interlocutor. Tendremos que hablar con los otros partidos de presidente a presidente, dijo en Radio Infinita. Para ella, se justificaba la recepción de la SECPRES solo si eran sugerencias técnicas, pero no un acuerdo político. Y se sumaron a estas declaraciones lo que dijo, les contamos hace algunos minutos, el senador socialista Alfonso de Urresti, que también cuestionó el liderazgo del ministro Jackson en esta materia, en el marco de los cuestionamientos por sus últimos dichos. Conversábamos de eso hace algunos minutos. Jackson, dijo, queda invalidado para cualquier acuerdo previo. Hay mucha discusión acerca de lo que va a ocurrir con el voto obligatorio. O sea, que se tienen que incorporar a la votación muchas personas que antes no votaban
están obligadas a hacerlo, la multa es alta, 170 y tantos mil pesos, por lo tanto, mucha gente que no participó en los comicios anteriores ahora sí lo hará. ¿Cuánto esto va a influir en el resultado? Es un tema que están todos los analistas electorales, pero de cabeza, observando a ver qué es lo que puede ocurrir. Nosotros tenemos en el comando y también algunos estudios que ha ido monitoreando el gobierno, que va a votar mucha gente, que eso puede superar ligeramente el umbral del 60-65%, pero nadie puede predecirlo hoy día. Esas son palabras del presidente de Revolución Democrática, el senador Juan Ignacio Latorre, quien se refería así hace algunos días en una entrevista en Canal 13 al escenario del voto obligatorio que contempla el plebiscito del próximo 4 de septiembre, una materia que no es indiferente a las campañas del apruebo y del rechazo, debido a que saben que podría ser un factor que incline la balanza para uno u otro lado. En esa línea dijo que es un proceso de abajo hacia arriba y que puede haber una sorpresa respecto a lo que las encuestas están diciendo. Esto en un contexto en que diferentes sondeos de opinión arrojan una ventaja del rechazo sobre el apruebo, la que se ha ido acortando en los últimos días respecto a la propuesta de nueva constitución que elaboró la Convención Constitucional. Acerca de si favorece a los que quieren visar el nuevo texto constitucional o quienes buscan rechazarlo, agregó que ¿cómo saberlo? Si vota mucha gente que no ha votado anteriormente, es muy difícil predecir su comportamiento electoral. Este último punto, de hecho, es la gran interrogante que existe en los partidos políticos, en los comandos y en las mismas encuestas, las cuales algunas han hecho sus mediciones. Así, si vota más gente, favorece la apruebo o el rechazo, es una materia que genera inquietud en las condiciones de coaliciones de gobierno y de oposición. El senador Latorre añadió que cree que podría repetirse el escenario de Gabriel Boric con José Antonio Kast en la segunda vuelta, y el porcentaje de los que pueden ir a votar puede ser muy superior, estima él. En esos comicios presidenciales en diciembre del año pasado votaron de manera inédita, bajo un escenario, eso sí, de voto voluntario, más de 8 millones de personas, es decir, más de un 55% del padrón habilitado para sufragar. En el oficialismo, por ejemplo, al interior del Frente Amplio, algunos apuestan a que si vota más gente debería ser en mayor medida los jóvenes, quienes se inclinarían por el apruebo. Asimismo, otros creen, de acuerdo a mediciones internas que manejan, que la votación no será tan superior a la segunda vuelta presidencial como plantea Latorre, y consideran que hay al menos dos factores que deben considerar. Que en Chile existe una alta abstención en general como un factor estructural, y que por ende el que sea obligatorio no influirá tanto en la ciudadanía, sobre todo porque las multas son bajas en algunos casos, porque claro, yo decía 174 mil pesos, pero va entre 29 mil y 174 mil pesos. Entonces, claro, algunos podrían estar dispuestos a pagar la multa. En segundo lugar, dicen que existe una alta competitividad entre las dos opciones en disputa, lo que moviliza gente de lado y lado. En el diario La Tercera indican que de igual manera apuestan que, a diferencia de lo que estiman algunos sondeos, los mayores que concurran a las urnas producto del voto obligatorio, aunque sus convicciones sean más conservadoras, pueden sufragar aprobando el nuevo texto porque sienten que no les afectará a ellos y podría beneficiar a las generaciones más jóvenes. En algunas opiniones, por ejemplo, el presidente de Comunes, Marco Valverde, dijo que el voto obligatorio de esta elección es beneficioso primero para la salud de nuestra democracia, porque entre más gente participe en la decisión sobre las reglas que nos vamos a dar para vivir en sociedad, hace que la decisión que se tome el próximo 4 de septiembre sea mayormente validada. En los países en donde hay voto obligatorio, la participación llega hasta el 80% y sería sin duda beneficioso para nuestra sociedad. Si esta opción es beneficiosa para una u otra opción, es algo que está en duda, es parte del factor sorpresa para esta elección, porque la gente que no ha participado de comicios anteriores tiene mayor desafección de la política. Y es tarea de ambos comandos, apruebo y rechazo, llegar a ese número de electores que están cerca de la indecisión. Es un gran factor sorpresa y no es beneficioso para ninguna de las dos opciones hoy, estima él. El secretario general del PPD, José Toro Kemp, da cifras y dice: hay 5 millones de personas que no han votado nunca. Le reitero el número: 5 millones de personas que no han votado nunca. El promedio normal de participación son 7. Imagínense la cantidad de personas que podrían influir en esto. El padrón, por otro lado, son cerca de 14 millones de personas que no sabemos cómo se comportan electoralmente, que con voto voluntario nunca accedieron a ir a votar porque no los representa o no les gusta el sistema de elección. Hasta ahora, lo que nosotros manejamos son tesis de las encuestas y nosotros creemos que el escenario es completamente incierto. Los que son antisistema, uno pensaría que van a rechazar todo, pero otros dicen que beneficia el apruebo. Es un factor a considerar, dice. En la oposición, por otro lado, la mayoría considera que el sufragio obligatorio podría eventualmente favorecer al rechazo, porque se piensa que a mayor participación, más grandes serán los apoyos que consigna esta opción, debido a que creen que se movilizará a un mayor porcentaje de adultos mayores. Algunos parlamentarios, además, dicen que en terreno han podido ver que existe lo que llaman un voto oculto,
del rechazo. Es decir, gente que no quiere decir abiertamente que está por no adherir a la nueva Constitución y que el impulso de obligarlos a votar hará que crezcan los apoyos. De todas maneras, en el sector piensan que aunque el voto sea obligatorio, no participará gran parte del padrón. De hecho, los cálculos que hacen en la derecha son que podría llegar a votar cerca de un 60% de las personas. En una de las encuestas CADEM de junio pasado, ahí se arrojó en un desglose etario que quienes tienen la mayor disponibilidad de participar del plebiscito fueron los adultos mayores de 65 años de edad. En este segmento, el 94% dijo que definitivamente o probablemente sí irá a votar el 4 de septiembre. Y es en este contexto en que en Chile Vamos también ronda la idea de criticar al gobierno por no difundir, a su juicio ampliamente en su campaña informativa, que el voto es obligatorio. Se ha dicho poco. Más que favorecer a una u otra opción, que es algo que no sabemos, es importante que el gobierno informe sobre el voto obligatorio y las multas que trae aparejado o no votar. Lo dijo el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya. En Renovación Nacional, la senadora María José Gatica dijo: me extraña que la campaña de difusión que está haciendo el gobierno no explique claramente que el voto para el plebiscito es obligatorio. Para que esta decisión sea fuerte y contundente, tiene que votar la mayor cantidad de chilenos. A ver, en el pasado plebiscito de entrada, el 25 de octubre del 2020, fue con voto voluntario, al igual que todas las elecciones desde 2013, cuando empezó a funcionar la nueva ley en la materia, y acudieron 7.573.914 personas a las urnas, equivalente al 50,98% del total del padrón. En La Moneda también ven el tema, dicen que la incógnita, de la participación con voto obligatorio también ha sido objeto de monitoreo. Admiten que, como en todas las administraciones, se han hecho estudios sobre materias relevantes en políticas públicas, y con respecto al plebiscito de salida, la expectativa es alta cuando de participación se habla, y los esfuerzos están puestos en que sea un voto informado, tal como reza la campaña del gobierno. Dos cosas que agregar. Uno, esto es un voto efectivamente obligatorio, no hay que inscribirse. Recordemos que estamos todos inscritos una vez que cumplimos 18 años, porque el padrón es el mismo. No hay que inscribirse, si nunca ha votado está inscrito igual, si es que tiene más de 18 años. Y el próximo sábado, el 13 de agosto, el Servicio Electoral va a publicar en su plataforma los datos del lugar de votación, donde le corresponde ir. Recuerde que hay un compromiso de hacerlo lo más cerca posible, no necesariamente el lugar de votación más cerca, pero sí muy cercano a su domicilio. Por eso que era importante actualizar el domicilio. En fin, eso va a ser el próximo sábado, 13 de agosto.